Bueno, voy a comenzar entregando los informes de lectura. No se olviden que este es un ejercicio de aprendizaje, porque hermanos, dentro del estudio, y en la Liga de Mónica, que bueno que está con nosotros, estábamos orando y también preocupados también por el tema de su asistencia. Sabíamos que estaba en su viaje. Lo que les hablaba, hermanos, es dentro de toda la temática de estudio, es muy importante el tema de la lectura y asimilar lo esencial de la lectura. Porque cuando uno ve las bibliotecas, uno ve muchos libros, libraco grande. Y uno piensa, claro, esa persona tiene una tremenda biblioteca, seguramente ha leído todo. Pero eso es imposible. Entonces hay que aprender a leer en forma selectiva. Hay muchos libros de teología que ustedes, bueno, que los adquieran, como algunos autores que se han mencionado, pero no es como para que ustedes los lean de corrido, sino para ciertas consultas específicas. Pero hay algunos otros libros que son, más que de consulta específica, son también de aprendizaje, como los resúmenes por ejemplo, este texto que estamos estudiando nosotros es parte de un libro de teología, pero ustedes se dan cuenta que viene hecho muy explicado para aprender. Entonces, la idea de los informes de lectura, además de que ustedes, por disciplina y al hacer un informe, se obligan a leerlo así tantas páginas, también se obligan a leerlo en forma concentrada, porque el primer ejercicio del informe de lectura es un resumen. Primero el bosquejo y después el resumen de la lectura. Entonces, cuando uno va a leer un libro, que hay bastantes libros interesantes, más de tamaño mediano, que uno puede leer en algunas semanas, dando un poco de tiempo, es importante cómo uno enfoca el libro. Por ejemplo, antiguamente, cuando uno siempre leía el diario, porque yo digo antiguamente porque ahora el diario escrito es casi muy raro que uno lo lea. Antes era una lectura como un asunto cultural, casi como social, leer el diario. O sea, todo el mundo compraba el diario y lo leía el diario. ¿Por dónde se empezaba a leer el diario? Lo primero es la portada. La portada. Eso, ¿qué trae el diario? Después, de atrás para adelante. Entonces, los periodistas, los diseñadores gráficos, entendieron la forma en que la gente leía. Entonces, las páginas más caras para anunciar algo a veces no eran las primeras, sino que eran las páginas que la gente enfocaba. Hay un orden a veces un poquito ilógico, pero y la gente seguía. Y de repente cuando uno toma una revista también, como que no sé por qué esta cuestión parece que fueran libros hebreos. Los hebreos se leen al revés, uno empieza a leer al revés. Entonces, hay algunos, hermanos, algunas formas, como consejos sencillos. Cuando uno va a enfrentar un libro, siempre es bueno mirar el bosquejo general, para ver de qué se trata y hasta dónde trata el libro de diferentes temas. Por eso el índice o bosquejo también, el índice es muy importante. Y a veces uno se va inmediatamente a ciertas partes que uno le llaman la atención de un texto. Pero si uno quiere leer un libro así completo, es bueno mirar el índice por pareja. Y si uno tiene que leerlo en forma forzada, como rápido, un consejo también que se da de lectura es leer por párrafo, leer la primera frase de un párrafo y después saltar al otro párrafo la primera frase y después ir leyendo el libro. Por ejemplo, los capítulos, los primeros párrafos de un capítulo. Y uno piensa, pero estoy perdiendo el tiempo. No, pero no está perdiendo el tiempo, porque algo le va quedando la idea general del libro. Porque eso es lo importante para asimilar bien la lectura y el pensamiento de un autor. Comenzar desde lo general a lo particular. Porque cuando uno se va a un capítulo, a un párrafo que a uno le interesa, está perdiendo el contexto general del libro.
Entonces, por eso que estos informes traen, digamos, este ejercicio de, en primer lugar, hacer colocar aquí en este lado el bosquejo. Era muy importante esto, el bosquejo. Luego dice, breve resumen. Haga una síntesis, un sinónimo, de lo que dice el autor sin sus comentarios. O sea, sintetizar, resumir, son tareas necesarias en la lectura, porque esas tareas hacen que quede como que la enseñanza se pegue. Porque uno hace el ejercicio de leer todo, pasarlo por el cerebro y repetirlo con palabras más breves, como pescar lo importante. Entonces, ese ejercicio, hermanos, de pescar algo grande es como tomar un trozo de comida, masticarlo y tragarlo. Uno está ejercitando, porque a veces uno sin darse cuenta lee y está pensando en cualquier cosa. Pero cuando uno lee con el propósito mental de resumir, uno está haciendo el ejercicio de concentración, de meterse en el contenido y tratar de entenderlo. Porque es muy importante también la concentración. Hoy día tenemos tantas cosas en la mente y tantas distracciones. Y por otro lado también que nuestra mente, nuestro cerebro, hermanos, se ha acostumbrado a recibir imágenes. Estamos muy acostumbrados, muy adiestrados nuestras percepciones para el tema de la imagen. Entonces, la lectura que exige que nuestra mente esté fija ahí, que esté, digamos, el cerebro esté trabajando así, nos cuesta un poco. Pero si nosotros queremos progresar, como dice el apóstol Pablo, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor a través de la palabra, tenemos que ser buenos estudiantes. No los estudiantes que buscan el resumen por ahí de internet, para pensar que entendieron algo, en el fondo no, están copiando lo que otros entendieron y están respondiendo un cuestionario. La idea es que nosotros seamos buenos resumidores. Por eso es que para la corrección de este texto, de este informe de lectura, yo tomé, hermanos, aquí hay 4 partes. Aquí hay 2 partes ya. Una parte del ejercicio de bosquejo, de captar el bosquejo, porque a veces, si yo les doy de lectura un artículo completo, puede que el bosquejo no esté, pero ustedes van a tener que hacerlo. Este párrafo es otra cosa ya, entonces ahí ustedes van a tener que hacer el bosquejo. Entonces, el bosquejo es importante y después el resumen de cada parte. Porque, hermanos, no sé por qué los evangélicos nos cuesta resumir. Pensemos desde el púlpito. Nos cuesta resumir, o sea, si no es 1 hora y media, no alcanzo a decir nada. Entonces tenemos que alcanzar a, digamos, nuestra mente tiene que ejercitarse en ese sentido. Y yo todavía me acuerdo, bueno, hace muchos años atrás, pero en un estudio de homilética, nos enseñaron a predicar un sermón completo en 10 minutos. Un sermón completo, con introducción, 3 puntos por lo menos, y conclusión en 10 minutos. Pero completo. Primero parece que fue de 5 minutos y después de 10 minutos. Pero es increíble lo que tú puedes decir cuando se concentra en decir lo justo y necesario. Pero a veces, más que el reloj, parece que miramos el calendario desde ayer a hoy día. Entonces, tenemos que aprender también cuando leemos algo con esa capacidad de resumir. Por eso que, bueno, hermanos, algunos, por ahora en este estudio, en este ejercicio de informe, yo tomé el trabajo, el esfuerzo de ustedes en hacerlo. Pero más adelante vamos a ser un poquito más finos en el tema de la calificación, porque no voy a tomar solamente que me hayan colocado el contenido, sino también la capacidad de resumir. Porque eso significa que una persona aprendió, captó la idea y la pudo resumir en sus palabras. No tomar para resumir también, no tomar una palabra del mismo escritor, o sea, una frase del mismo escritor, sino tratar de que sea con sus palabras. Eso es un buen ejercicio. Entonces, aquí había 2 partes en la primera parte del informe, en la primera hoja, y después una tercera
y una cuarta. Entonces hay una evaluación crítica. La evaluación decía, ahora, porque primero era, coloque las ideas resumidas del autor, sin sus comentarios, sin comentarle nada a usted todavía. Pero ahora sí, en la evaluación crítica, elabore su opinión de lo que dice el autor. ¿Qué le pareció a usted lo que el autor dice? Después de eso, después de decir la verdad que lo que el autor dice, me pareció que estaba bien, me pareció que realmente no estaba correcto, lo otro, es claro, porque una persona puede decir algo bueno o malo, pero es claro, es preciso, es confuso, está bien documentado. Esto de la documentación es muy importante, hermanos, cuando uno estudia algo, porque hay muchos autores que son peores que el Papa. O sea, no citan a nadie. Ellos... Claro, entonces, tal cosa es así. O sea, es así, ¿no? O sea, si la Biblia me dice eso, yo lo creo. Pero si hay un autor humano que me dice esto es así, yo tengo que preguntarme en base a quién me dice que eso es así. Si él me argumenta que el 99% de otros autores que él leyó tienen esa idea, si la Biblia por otro lado respalda ese punto de vista, entonces ya tengo un poquito más de elementos como para decir este hombre, esta mujer están bien documentados. Entonces es importante los pies bibliográficos, porque también uno cuando está estudiando un tema, esta letra chiquitita que hay abajo, decimos, hay un numerito. Entonces a veces nos lleva eso a buenos libros sobre el tema, porque el autor se ha preocupado de leer una buena cantidad de documentos. Entonces, hermanos, esencialmente, cuando nosotros usamos en algún momento los que tenemos la responsabilidad de predicar en las iglesias, cuando en nuestro estudio personal queremos referirnos a algún o profundizar una parte que no entendemos bien de algún versículo, tener otra opinión, porque es muy difícil tomar el teléfono y preguntarle a otro pastor o otro hermano que nos diga, oye hermano, ¿qué opina usted de este versículo? Porque la gente está muy ocupada como para darnos una opinión así, de repente lo podemos pillar de sorpresa. Pero ahí es donde entran los comentarios bíblicos. La palabra comentario a veces es media negativa cuando dicen, mire, tal persona anda con tal comentario. No, pero estamos refiriéndonos a los comentarios bíblicos, o sea, autores que se han especializado en estudiar los idiomas originales, estudiar a otros comentaristas y hacer buenos comentarios de la Biblia bien documentados. Entonces, por lo tanto, los comentarios son un material esencial de ayuda para los predicadores, maestros de clases bíblicas, para toda persona que enseña la Escritura. Porque no podemos pensar que nosotros vamos a predicar y vamos a estudiar la Biblia y se nos ocurre de repente, esto parece que significa tal cosa. Es bueno, digamos, tomar una cierta referencia de otro también. ¿Entienden? De otro que sabe más que nosotros. Y gracias al Señor que Dios ha provisto gente, hermanos, que ha dedicado su vida, porque literalmente ha dedicado su vida al estudio y profundización, y nos pueden llegar algunas opiniones bien versadas. Entonces, cuando ustedes quieran comprar un comentario bíblico, se van a encontrar también con una gama de autores y de libros. ¿Saben? Un tip que yo siempre he usado para escoger un comentario bíblico cuando voy a una biblioteca, o sea, una librería, perdón, es llevar en mente un versículo que a mí me provoca problemas de interpretar. O sea, un versículo que sea conocido por ser de difícil interpretación. Entonces, busco en ese libro, en el comentario del autor, qué dice acerca de ese versículo. Si el comentarista casi lo pasa por alto, no me sirve de ninguna utilidad, porque para eso yo lo quería. ¿Entienden? Entonces, ahí uno puede sopesar, puede, digamos, pesar la importancia que ese comentario tiene o no tiene para nuestro estudio, porque hay libros que uno compra, que lo encuentra muy interesante, la tapa muy bonita, el precio accesible, lo compró, lo miró un poquito, lo guardó en su biblioteca y nunca más le sirvió. Entonces es bueno
que nosotros nos hagamos ese tipo de ejercicios, hermanos, y sobre todo podamos ir sumando bibliotecas con buenos temas. Lo que ustedes van a aprender acá en el instituto no es, digamos, la totalidad de lo que necesitan aprender. De alguna manera, los profesores acá podemos ser un nombre que se usa que cumple bien la labor es facilitador. Nosotros vamos a ayudar a facilitar su aprendizaje. Pero no nos vean tanto los profesores como los enseñadores, como los que le vamos a enseñar las cosas, sino que nosotros le vamos a facilitar su aprendizaje. Pero el aprendizaje es una voluntad, digamos una decisión personal de aprender. Porque usted puede venir aquí, sentarse, escuchar a un profesor, irse a su casa y quedar ahí. ¿Me entiendes? Pero si se quedó ahí, no va a aprender mucho. Pero hay otro que quiso tomar un apunte de algo que el profesor dijo, que le llamó la atención, lo investigó. La idea es ser investigativo, ser inquisitivo, querer saber más. Esa es la idea de la persona que logra aprender. Entonces nosotros le vamos a facilitar, si usted hace alguna pregunta, fuera de la clase también puede preguntarnos por algún texto, por algún libro, por alguna cosa así. La idea es que nosotros le vamos a dar. Entonces usted aquí se va a hacer una idea de lo que necesita aprender. Y aquí le vamos a dar a través de los ramos, de todo el currículum que hay, le damos como el esqueleto, pero están los huesos, ¿no? Usted tiene que llenarlos de carne para que sea su aprendizaje completo. Entonces, por esto, los informes de lectura tienen ese propósito, de ejercitarnos en la lectura, en la absorción de conocimiento. Porque eso es como la alimentación. Nosotros nos alimentamos, tenemos que comer, masticar. ¿Dónde comienza el proceso digestivo? En la boca. Porque la persona que come rápido es como los conejos, que comen y comen y comen y botan y botan y botan, no les queda nada casi. Pero la persona que puede masticar bien el conocimiento, leer, reflexionar, recuerden que en la Biblia una palabra muy importante, además de la lectura, es la meditación. En tu ley meditaré. Meditaré. Eso es, busquen la palabra meditar. No piensen en este asunto de la meditación oriental, de esta cosa rara, no, sino la meditación sin salir ni entrar en trance, sino la meditación con todos los sentidos, pero en cosas buenas. Así que ahora, hermanos, después de esta poco resumida introducción, le voy a entregar, por favor, hermana Poder. Nicolás, Luis, Reinaldo, Ariel, Antonieta, Silvia, Mirta, Sepúlveda, Armando, Catalán, Molina, Silvia, Monge, Cristian, Rodolfo, Enríquez, Ana María, Barría, Luis, Jafquet, Valentina, Alberto Felipe Nostroza, Matías Bernal de la Fuente, Nicole Elena Mancilla Barrientos, Nancy Becerra, bueno, Renato, descánsele. Ana Vilar no está. Romina Montesinos, ya. Jacobo Valenzuela, Edgar Gutiérrez, Ivonne Carolina,
entregado y yo no se lo estoy entregando? Eso lo mando por el chat. Ah, ¿qué puedo hacer? Ese es el problema, que me lo envió antes. O sea, yo busqué los correos recientes. Claro, tiene razón, usted me lo había enviado antes. Disculpe, no miré más atrás. Estoy viendo que iba a tener ciertos temas. Claro, claro. Porque yo había preanunciado que yo lo iba a dar antes esto, sí, y después, o sea, a usted le dije, voy a enviarlo de otra fecha y lo di un poquito después. Por cumplir demasiado antes. La otra semana se lo traigo, sí, pero tengo, está en mi correo, tiene que estar en mi correo. No olviden luego firmar. Hoy día estamos concluyendo, hermanos, estamos concluyendo nuestro capítulo de antropología sobre el hombre. Nos queda bien poquito. Quedamos en la página 195. Y estamos viendo ya las partes conclusivas acerca de nuestro interior como seres humanos creados a imagen de Dios. Tenemos, además de nuestro cuerpo, una parte que es inmaterial y que, por lo tanto, como no es una parte visible ni tampoco tangible, así que uno pueda tocar y pueda definir exactamente, por supuesto que ha creado ciertas dificultades para entenderla en su totalidad. Porque, hermanos, no nos olvidemos que los seres humanos somos creación de Dios. Y por lo tanto, cuando algo es creación de Dios, uno reconoce, hermanos, la gracia de Dios por la sabiduría y la inteligencia con la cual ha creado todas las cosas. Entonces, hay hoy día gente que compra aparatos muy caros y nunca los utiliza bien. Hay mucha gente que compra teléfonos carísimos que tienen un montón de funciones y los usa solamente para llamar. Porque meterse a investigar más también es complicado. Requiere aprendizaje, requiere entendimiento. Pero pasa a ser un niño que está con toda la capacidad de aprender, ese niño le va a encontrar otras funciones normalmente. Entonces, eso nos pasa, hermanos, también cuando investigamos nuestro propio ser, como seres humanos. Nos damos cuenta que por dentro tenemos muchas capacidades que Dios ha puesto. Cuando lo miramos desde el punto de vista cristiano, como antropología bíblica, siempre tenemos en cuenta Dios nos hizo de esta manera. No decimos nosotros la naturaleza, que sabia la naturaleza, y el hombre cómo evolucionó para llegar a esto. No, si nosotros entendemos que hay un Dios inmensamente sabio, infinitamente sabio, que Él lo creó, por lo tanto estas cosas son así. Porque Dios las hizo de esta manera, con sabiduría. Entonces, cuando analizamos nosotros, hermanos, nuestro ser interior, si en el cuerpo, en el físico, en la parte física, por ejemplo, en el cerebro, nosotros ya encontramos funcionalidades tan grandes que el ser humano todavía se admira de la tremenda capacidad que tiene nuestro cerebro de analizar cosas. ¿Cuánto más, hermanos, la parte espiritual? ¿Cuánto más la parte espiritual? Años atrás, en el tema del ajedrez, no sé si ustedes escucharon que se inventó un computador para ganarle a un jugador de ajedrez famoso, un ruso. Koshinin creo que lo digo. No,
Él había sido campeón ya sobre otros. Inventaron una máquina, el Deep Blue. Y al final lo derrotó. Pero él se prestó para una cosa que era un juego de las grandes empresas, de crear una máquina que en el fondo no es que esa máquina fuera superior a los otros ajedrecistas, sino que esa máquina fue programada para ganarle a él. Porque la podían programar con toda la forma de jugar de él y al final lo derrotó, porque el ser humano es limitado. Pero no es que esa máquina, por ejemplo, no la hicieron competir con otros ajedrecistas, no la hicieron ser la campeona de todo el mundo, no, sino que fue un juego, porque la mente del ser humano sigue siendo superior y la capacidad de análisis de la mente del ser humano sigue siendo superior a la capacidad de cualquier computador en el sentido, hermanos, de cosas profundas. Desde luego que hoy día tenemos como seres humanos que reconocer que gran parte del tema de la astronomía, de la medición, de distancia y todo esto, se ha debido a que en realidad las máquinas tienen una capacidad como fuerza bruta cerebral de analizar. Por ejemplo, cuando uno de repente se encuentra con números muy largos, no puede sumarlo. O sea, puede llegar hasta cierto punto nomás, pero las máquinas no, las máquinas pueden sumar para adelante, para atrás, ver fechas y todo eso. Pero esa capacidad creativa de juntar una cosa con otra e imaginarse otra cosa, eso es una gracia que los seres humanos tenemos. Que a veces, hermano, uno dice, bueno, el cerebro, pero a veces esto es más que el cerebro. Es algo que tiene que ver con nuestro ser interior, las capacidades artísticas. ¿En qué parte del cerebro están? Se ha hecho estos experimentos, a veces de enseñarle a un ratoncito en laboratorio cierta cosa y después analizar qué parte del cerebro del ratoncito se activa cuando hace tales cosas. Entonces dicen, esa parte del cerebro está, por lo tanto pudiéramos nosotros identificar en los seres humanos también esas partes, pero al final hay muchos estudios que nunca llegan a algo práctico real. Porque el cerebro ya es algo muy complejo, muy sencillo. Entonces, hermanos, no pensemos que en un estudio, en una sala de clases, nosotros vamos a entender todo lo que tiene que ver con el espíritu, con la mente, con las capacidades interiores del ser humano. Pero sí tenemos que llegar a un acercamiento bíblico. Esto es lo esencial. Que nuestro conocimiento pudiera en algunas materias ser muy lógico, ser muy entendible para otros, y en otras materias no tan entendible para otros, pero lo importante es que esté bien, tenga buen soporte bíblico. Porque no siempre lo más lógico es lo más preciso bíblicamente hablando. A veces uno se imagina, esto tiene que ser de esta manera. Pero cuando uno empieza a averiguar en la Escritura, se da cuenta que no siempre es así. La Biblia es la autoridad final, la Escritura. Pues a veces nosotros hemos aprendido una forma, una manera, y después nos damos cuenta que hay otras maneras también de entender las cosas. A mí me pasó una situación cuando, por el tema del bautismo, cuando me convertí al Evangelio. Yo pertenezco hoy día a dos denominaciones por asuntos de la historia personal. El Señor me colocó ahí en un cruce y trabajo con dos grupos denominacionales totalmente autorizados por ambos. Pero originalmente yo pertenezco a una denominación que bautizábamos nosotros siempre por aspersión. El pastor que me bautizó, y yo siempre lo que yo conocía era eso. Entonces, el Señor me llamó a prepararme para servir al ministerio y me indicó claramente un seminario donde la enseñanza era distinta. Entonces yo de partida tuve ahí como lo que yo le llamaba a través del tiempo como dolores de parto. Esa incomodidad que se siente cuando uno piensa, porque la mujer cuando va a dar a luz, no lo sé por experiencia, pero me han contado, que siente como una cosa como una incomodidad completa, y como el niño se empieza a mover y hasta que da a luz no queda tranquila.
no está quieta en ningún momento, tiene que caminar y el cuerpo entero comienza a prepararse para ese momento. Entonces a veces nosotros, en nuestras ideas, en nuestra mente, vamos a tener esas situaciones. Que creemos algo, claro sí, y nos viene eso, pero será tan así. ¿Eso será lo real? ¿Esta será la voluntad de Dios? Entonces, incluso algunos profesores, de repente fueron un poquito, como algunos me preguntaron, bueno, ¿qué argumento tienes tú si te bautizaste de esta manera para decirnos que eso es lo correcto? Y sabe que el Señor me dio en ese sentido una actitud de nunca discutir. Yo jamás he discutido el tema de la forma bautismal con algún cristiano. Jamás. Pero por dentro me sentía como intranquilizado. Entonces me dediqué a estudiar el tema. Cuando terminé los estudios, conversé con un profesor de teología y le dije, ¿qué tal si yo hiciera un tema sobre el bautismo? Y le coloqué al tema, el profesor de teología me dijo, sí, no lo vamos a matar por estas cosas, son teológicas. Si tú quieres hacer, preséntame un bosquejo, el profesor que me dieron para que sea mi tutor, y le coloqué el título La forma bíblica del bautismo cristiano. La forma bíblica del bautismo. O sea, no va a llegar al meollo del asunto. Entonces, lo escribí, fui a investigar hasta la Biblioteca Nacional en Santiago, algunas pinturas que había de los primeros siglos de los cristianos, cómo presentaban las formas bautismales. Y llegué, hermanos, a entender que no hay una certeza de un 100% de cuál fue el primer bautismo que la Iglesia comenzó a utilizar. Entonces, hice muchas averiguaciones, me asesoré, pedí ayuda. Recuerdo que en Temuco había un pastor alemán, no, un pastor de Alemania, que había estudiado y leía, hermanos, en griego, en arameo, en hebreo. Entonces hice algunas consultas con él para que me leyera en los idiomas originales algunos textos. Él tenía la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces traté de hacer algo súper bien documentado según mis capacidades. Y al final, cuando tuve todo el estudio listo, empecé ya el trabajo ministerial, porque no lo terminé cuando estaba estudiando, el pastorado ya lo concluí. Al final, una de las cosas que yo había conversado con un misionero anglicano, que me enseñó bastantes cosas, él me dijo, muchas personas hoy día no aprenden, eso me lo dijo en los años 80, no aprenden leyendo. No aprenden leyendo, aprenden escuchando. Él trabajaba en muchas comunidades rurales cerca de Temuco, tenía muchas comunidades indígenas con estudios bíblicos. Entonces ellos habían hecho muchos estudios en cassette en esos años, porque la gente no leía. Si le pasaban libros no leían, pero escuchaban así. Entonces yo comencé con algunos programas radiales, comencé por ahí un experimento de una sala de grabación para darle experiencia a los cantantes cristianos. Estamos hablando de los años 80, había muy poca tecnología. Todavía no llegaban los computadores, todavía no existían los computadores de uso personal. Los computadores estaban en las empresas, ¿no? Computadores de este tamaño, de la sala completa. Entonces, se me ocurrió grabarlo en un cassette, pero para los hermanos de la denominación a la cual yo pertenecía, solamente. Porque no consideré que eso sea de necesidad para un hermano que haya sido bautizado de otra manera. Sí, si el bautismo ya pasó, ¿sí? Vamos a otras cosas. La Biblia dice que la doctrina del bautismo es una doctrina como básica y después lo fundamental es más allá. Entonces, con todo ese estudio, hermanos, al final me pasó el dolor de parto. Di a luz un estudio, pero quedé tranquilo. Y a través del tiempo, el Señor me ha dado la oportunidad de
colaborar con iglesias, en estudios, con diferentes formas de ser. Incluso cuando era estudiante fui ayudante de un pastor de la iglesia bautista. La iglesia bautista tiene una forma muy clara, muy nítida de estudiar y plantear el tema del bautismo. Las iglesias del Señor tienen otra forma y otras maneras. Entonces he conocido interiormente, hermano, el Señor me ha dado el privilegio de conocer interiormente la forma de pensar de los hermanos y nunca he tenido conflictos ni me he entrabado en discusiones con nadie respecto a un tema como ese. Entonces, la idea nuestra hoy día, hermanos, es que van a haber muchas cosas que para nosotros van a ser en algún momento un motivo de conflicto interior. Y vamos a luchar con lo que aprendimos, vamos a llegar a estudiar, a decir, Señor, bueno, yo aquí me quiero deshacer de mis dogmas, de mi forma de pensar, y al final puede que lleguemos a creer lo mismo, pero después de un estudio sincero, y vamos a quedar tranquilos, vamos a dejar el tema atrás y vamos a ir a otros temas. Entonces, dentro del estudio de la teología, hermanos, en seminarios, en institutos, siempre van a pasar esas cosas. Uno va a estar exponiendo lo que uno cree al estudio, a la enseñanza de profesores, al compartir opiniones con hermanos que son alumnos también, de otra forma de creer, de otra forma de pensar, y eso nos va a enriquecer. Porque aquí nosotros no estamos luchando contra el mundo, ni el mundo está luchando contra nosotros, sino que estamos tratando de aprender lo mejor de cada uno y enriquecernos y aprender a mirar lo que realmente tiene valor e importancia. Y uno de los valores importantes, hermanos, dentro de la vida cristiana es la comunión. Es la comunión. Por lo tanto, tiene que haber comunión, por supuesto, en la verdad. O sea, si de repente alguien viene creyendo que además de Cristo la salvación tiene que afirmarse en otras cosas, y le voy a decir, hermano, discúlpeme, pero aquí estamos saliendo, ¿no? Claro. Pero en cosas que no son de la esencia, hermanos, de la vida cristiana, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y varias otras cosas, tenemos que ser personas amplios de criterio para entender que si el Señor a esas personas les ha revelado esas cosas y esas cosas no entran, digamos, no entran en contradicción con cosas esenciales, no tienen mayor importancia que nosotros seamos discutidores de estas cosas. Porque hoy día también en las redes sociales, hermano, están llenas de gente discutidora que discute por muchísimas cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos a este tema aquí, yo creo que muchos acá siempre han pensado que el ser humano está formado interiormente, cuerpo, alma y espíritu. Porque es una cosa muy popular dentro de la literatura cristiana evangélica, muy conocida, como cuando conocí el Evangelio también estaba muy de moda estas son de las películas de cristianas, de la literatura cristiana, hasta el tiempo de la guerra de Israel con los árabes, los años 60 y 70. Entonces, yo me convertí en el año final de los 70, pero estaba toda esa literatura, entonces estaba como el foco ahí. Bueno, cada cierto tiempo la literatura cristiana nos enfoca en ciertas cosas. Y aquí quiero también hacer un paréntesis. Tengamos cuidado con el tema de la literatura cristiana. Porque hoy día, una buena parte de la literatura, entre comillas, cristiana, está orientada no por principios de lo que la iglesia necesita aprender, sino de lo que la gente quiere comprar. Se colocan ciertos temas en boga, se escriben unos libros, se le hacen portadas con diseño gráfico muy atrayentes y se venden. La mayoría de la literatura cristiana que se vende no es lo que la iglesia necesita. Casi estamos igual que la televisión. ¿Por qué la televisión está como está? Porque la gente quiere ver lo que está viendo. No es lo que la gente necesita. Hay una tremenda contradicción, por ejemplo, este tema de la violencia contra la mujer, que es un tema de Estado, un tema de gobierno, un tema social, pero los medios reproducen mucha música que fomenta la violencia contra la mujer.
Entonces, ¿por qué? Por un lado, las noticias nos siguen alertando del tema y por otro lado, los programas nos siguen dando lo mismo. Porque eso es lo que vende. Entonces, la literatura cristiana. Hay muchos inversionistas que no son cristianos y por lo tanto lo que les interesa cuando encargan un libro o llega algún autor con un libro en una editorial, el análisis no es esto es lo que la iglesia necesita hoy. Esto es lo que la gente va a comprar. Entonces, por eso, si ustedes van a comprar y van a invertir, inviertan en buena literatura. No se dejen llevar por propaganda, a veces por cosas que son muy llamativas. El propósito, quiero que veamos aquí la página 195, estoy apuntando en un párrafo en el centro. El propósito de estos versículos, los que se vieron anteriormente, en el párrafo anterior, cuando dice Jesús supo en su espíritu, cuando el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nuestro espíritu recibe y entiende este testimonio que es ciertamente una función de saber algo. En efecto, nuestro espíritu parece saber nuestros pensamientos muy profundamente, porque Pablo pregunta, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Entonces, el propósito de estos versículos no es decir que es el espíritu antes que el alma quien siente y piensa cosas, sino más bien que el alma y el espíritu son términos que por lo general se usan para el lado inmaterial de la persona y que es difícil ver alguna distinción real entre el uso de tales términos. Entonces, aunque la lógica de repente nos diga, porque es bien sencillo decir, bueno, el alma es el asiento de las emociones, de varias cosas humanas del cuerpo, y el espíritu es lo que nos relaciona mayormente con Dios. Suena como lógico para enseñarlo, para dividirlo y enseñarlo así. Pero la pregunta es, ¿y estos versículos que hablan que de repente, por ejemplo, cuando se habla del alabar al Señor y tener comunión con Dios como una función más bien del espíritu que del alma, porque en el alma radican más las emociones, la interacción entre nuestro ser interior y nuestro cuerpo, nuestro cerebro? Cuando la Biblia habla del alaba, oh alma mía, Jehová, o sea, como que el alma alaba, como que el espíritu alaba. Entonces ahí nos damos cuenta que la Biblia no respeta ese sentido tan lógico nuestro. Ahora, los que somos de Río Bueno, hace tiempo vimos, no sé si ustedes, los que han de Río Bueno por ahí han entrado por el Puente Nuevo, y han salido de Río Bueno alguien manejando por el Puente Nuevo, se va a encontrar que hay una función que siempre que le paso ahí la miro. Aquí hay dos vías, hay una vía que se cruza y aquí está el puente cuando uno va saliendo de Río Bueno. Entonces los que vienen de acá y miran para acá están mirando a la izquierda. Y siempre las reglas del tránsito dicen que el que mira a la izquierda pierde la preferencia. Alguien viene de acá y mira a la derecha, tendría la preferencia. Porque el que mira a la derecha tiene la preferencia. Lo dicen todos los reglamentos del tránsito. Aquí hay un disco C del paso. No es un disco pare. Pero si alguien viene de acá y quiere cruzar, debería tener la preferencia porque alguien se está saliendo aquí a la vista izquierda, pero él que tiene la preferencia. No, pero el puente ya está lejos, son como una cuadra, unos 50, 60 metros del puente ya. No es que sea el mismo puente la boca calle, pero simplemente lo hicieron para preferenciar porque esta vía va para la Borrán. Entonces, como la ruta turística, pero al principio yo recuerdo que esto era un C del paso, pero de acá no tiene preferencia, de acá tienen unos discopares, entonces los que vienen de acá es una cosa bien extraña. Entonces al principio, hermano, cuando me tocaba salir en las mañanas apurado al culto a Osorno, la gente se paraba aquí y no hallaba qué hacer.
Y yo apurado, yo aprendí, como lo usaba siempre, aprendí la mecánica, pero la gente terminaron de aprender como en un mes. Porque nadie se explicaba bien cómo era esta lógica, porque cambiaron la lógica. Contradictorio. Entonces, en algún momento hay un accidente, eso yo creo que va a ser motivo de estudio. Porque preferenciar una ruta que es transversal es medio complicado. Entonces, la gente que viene acá tiene una flecha que dice ahí, pero ellos no tienen ningún disco. Entonces, algunos todavía, como saben, se guían por el instinto, se paran acá. Porque saben que atravesarse no es la preferencia. Y los de acá se paran porque ven el ceder el paso. Y se arman. Nadie sabe qué hacer, porque aquí se salió de la... Porque cuando no hay ningún disco, uno sabe que si va a mirar a la derecha tiene preferencia, o si va a seguir derecho igual tiene preferencia sobre el que va a mirar. Pero aquí, todas estas cosas que son como esenciales de la lógica del tránsito, aquí las tomaron aparte. Entonces, la pregunta es, ¿uno se va a guiar por el instinto? Tiene que guiarse por la señalética, lo que está colocado ahí. Y si en algún momento hay un policía dirigiendo el tránsito, uno tiene que olvidarse de eso. También me he dado cuenta de eso, que cuando hay accidentes, por ejemplo, y hay un disco pare, o un semáforo en rojo, por ejemplo, hay gente que todavía no sabe que el que manda ahí es el policía que está dirigiendo el tránsito. Entonces, la lógica nos dice, semáforo en rojo no puedo pasar. Pero si hay un policía ahí diciendo así, y a veces cuando hay un taco y que se apuren, hay que pasar rápido, Porque si no, entonces, hermano, hay muchas cosas que en el conocimiento de la palabra del Señor, en el estudio de la palabra del Señor, a nosotros nos van a parecer como, esto se ve bonito así, suena bonito así. Yo recuerdo todavía en algo que fuimos muy discutidores como alumnos de seminario, fue en el tema de la escatología. Porque la escatología da para mucho. ¿Cómo va a ser la venida del Señor? Va a haber este evento primero, este evento después, que el tribunal aquí, que el tribunal allá. Tantas cosas que se han dicho, se han escrito, se han hecho películas, hermano, que cuesta mucho llegar a definir, oiga, realmente esto es así. En una oportunidad con un amigo, que es profesor, quisimos hacer un estudio con unas tarjetas, con los versículos bíblicos de la segunda venida del Señor, para ordenarlas en forma cronológica, para definir el punto, porque tantas cosas que se decían que esto va a ser antes, que esto va a ser después, y sabes, nunca pudimos terminar ese trabajo, porque realmente es muy complicado. Entonces, en ese tema sí que, como curso, recuerdo como estudiantes, teníamos un profesor que nos enseñaba una forma que le habían enseñado a él, y había en la pared de la sala, había todo un cuadro, esos cuadros con las fechas, con los tiempos, y no faltaba algún alumno que hacía una pregunta, pero este versículo, ¿encaja en este esquema o no? Y a veces la clase pasaba solamente discutiéndose esa temática. Entonces, ¿por qué? Porque eso da para mucho, hermano, porque no hay una cosa así como esencial que la Biblia haya dicho así va a ser la venida del Señor. Pero también tengan cuidado ustedes con lo que creen y con lo que enseñan, que no siempre una película, porque esté bien hecha, va a ser exactamente bíblica. O sea, las películas hay que analizarlas según no su argumentación lógica, sino la esencia bíblica que tienen. Entonces, por ahí también hay mucho cine cristiano, que es cine cristiano, pero no cine muy bíblico, y que es muy popular. Entonces, pero nosotros aquí, hermanos, en cuanto a esto de la esencia del conocimiento de la Escritura, tenemos que afirmarnos en esto. Entonces, hay una afirmación aquí. Siempre están en discusión esta idea de qué partes esenciales contiene el hombre. Esenciales, no digo figuradas, porque figuradas, hermanos, hay muchas partes del ser humano. En la Biblia aparece mente, corazón, voluntad,
muchas palabras que son como funciones de nuestra parte interior, pero esencialmente, o sea, que haya una parte distinta una de otra. Y eso es lo que en relación al espíritu y al alma, nadie ha podido determinar cuál es la diferencia. ¿Qué diferencia realmente? No en explicación humana, porque también hay libros adventistas, por ahí la señora Elena de White ha escrito bastantes cosas también. Tienen unas cuestiones sobre el alma también, hermanos, hay libros orientales, de religiones orientales, de toda esta temática de conocimiento oriental, que tienen unas cosas muy profundas, así entre comillas, acerca del alma. Pero son voladuras nomás, o sea, se imaginan eso. Hay gente que habrá tenido, no sé, por revelación de algunos espíritus por ahí sobre cierta temática, que le han tejido toda una ciencia. Pero hermanos, aquí nosotros tenemos que resumirnos, bajarnos así de esos grandes conocimientos, revelaciones, y limitarnos a la revelación bíblica. Esa es nuestra esencia. Entonces, cualquier cosa, hermanos, que en algún momento nos cree a nosotros una incomodidad, pero yo pensaba estas cosas, yo siempre lo he creído así, hermano, el conocimiento es una aventura. El conocimiento en ese sentido es un viaje. Y cuando uno viaja, uno nunca sabe lo que le va a ocurrir. Lo único que uno está más tranquilo cuando está en su casa porque está todo cómodo. Pero cuando uno sale, ya se arriesga muchas cosas. Entonces, el conocimiento en ese sentido también es un viaje. El apóstol Pablo, una de las características que tuvo su forma de pensamiento fue su apertura. Él dijo: a los judíos me he hecho como judío, a los griegos como tales, para que de todas formas logre salvar a algunos. ¿Entienden? Entonces, nosotros como cristianos debemos sentirnos cómodos en ese aspecto, interactuando con personas que piensan diferente. Me refiero a diferente, pero en términos bíblicos, o sea, no... Porque uno siempre va a estar incómodo, hermano, cuando, por ejemplo, el tema del ecumenismo hoy día, la igualdad con la Iglesia Católica, que muchos hermanos en la fe también de repente lo toman como una cosa de segundo grado, como no tan importante, siempre tiene que colocarnos incómodos. O sea, vamos a estar con líderes que de repente piensan que al final una iglesia u otra es lo mismo. O sea, hay esencia que estamos dejando a un lado. Eso es un fundamento. Pero por otro lado, hermanos, cuando nosotros miramos los primeros cristianos, el apóstol Pablo tenía una ventaja al principio del Evangelio, porque el apóstol Pablo fue el único apóstol intercultural que había tenido mucho conocimiento transcultural. Hoy día es una palabra bastante actual de las ciencias de las misiones, la transculturalidad. O sea, era capaz de entender a otras culturas. Y por lo tanto, como él era capaz de entenderlas, era capaz también de enseñarles correctamente, porque no iba a chocar con la cultura. Porque cuando nosotros queremos enseñar a alguien, algo a alguien que piensa distinto a nosotros, de repente nos topamos nos damos cuenta y lo estamos ofendiendo. Estamos haciendo algo que para ellos es distinto su forma de entenderlo. Entonces Pablo tenía esa ventaja, pero ¿por qué? ¿Cómo se llamaba Pablo originalmente? ¿Qué más? De Tarso. De una ciudad no insignificante, decía. No pequeña. No, una ciudad, hermanos, que tenía una particularidad, que en esa ciudad, recuerden que Pablo, él siempre mostraba su identidad como mostrar su pasaporte, su origen. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, su currículum era judío estricto, pero se había criado en Tarso, una ciudad donde se
se alababa y se reconocía la enseñanza de los griegos. Y fue una de las pocas ciudades dentro del imperio que en algún momento llegaron a tener el gobierno y la autoridad los filósofos. O sea, esa ciudad tenía muy en alta estima el conocimiento de la filosofía griega. De tal manera que cuando elegían autoridades, elegían a gente muy intelectual. Entonces, Pablo era un hombre de dos mundos. Por eso cuando Pablo le escribe a los y predica también, cita cosas de los mismos poetas. Cuando mandó a Tito a un lugar de Grecia, le habló de poesías de los mismos griegos, que los mismos autores habían escrito acerca de la personalidad. Entonces, él le dijo, mira, la gente es así. ¿Por qué sabía Saulo de Tarso, Pablo, que la gente era así? Porque él la conocía, había convivido con ellos. Y era lector de los escritos de los griegos también. Por eso los podría citar, porque nadie va a citar algo que no ha leído bien. Entonces, la gracia que Pablo tenía era esa. Por eso Pablo, cuando comenzó la predicación del Evangelio, él comía con los hermanos, porque desde su infancia había entrado a las casas de los griegos y no se había sentido impuro como judío, porque los judíos entran a la casa de los gentiles y se sienten impuros. Él había compartido la mesa. Entonces cuando se empezó a predicar el Evangelio y se convirtieron personas, llamaron a Bernabé, fue a buscar a Saulo y se instalaron en Antioquía a compartir con los hermanos, a estudiar la palabra, y el Espíritu Santo los comenzó a motivar para seguir evangelizando al mundo gentil. Pablo estaba empapado con eso, porque Pablo vibraba con eso, y la cultura, la forma de ser de las costumbres de las personas no le importaba. Pero Simón Pedro, a pesar de todo lo que el Señor le enseñó, a pesar de que se lo mostró con figuras, con cosas así visibles y todo, y en un momento parece que las entendió, pero cuando llegaron los hermanos de Judea y llegaron a ese espíritu observador, ¿qué pasa? Esa cosa así como de autoridad, mirando sobre el hombro a los gentiles, y estos igual son cristianos, y allá está Pedro en la mesa con ellos. Me imagino que cuando la primera mirada que le darían a Pedro, estaría a punto de comer algo que comen los griegos nomás y los judíos no comen, y alguno de los hermanos lo miró, y Pablo tenía que haber quedado, no, gracias. Porque de inmediato ya comenzó a retraerse, y los hermanos le invitaban a su casa y ya no iba con ellos. Entonces comenzó a apartarse de ellos. Entonces, de tal manera, dice Pablo, que hasta en su simulación, hasta Bernabé lo habían atraído. Pablo dice que era como unas simulaciones, una hipocresía, un actuar. ¿Por qué? ¿Por qué era eso, hermano? Porque había algo interior. Si no es que Pedro haya sido malo, no haya amado a los hermanos, pero era algo superior a él. Entonces, hermanos, la aventura de venir a un instituto es juntarse con los griegos, con los hebreos, con todos acá, y de todos aprender un poco. Y esa es la ventaja, esa es la gracia, hermano, que no tiene un instituto hecho solamente para una iglesia. Porque hoy día hay iglesias que tienen su propio instituto. ¿Para qué? Para que nadie venga con alguna cosa distinta. Pero sabe que a veces eso distinto me hace pensar, me hace reflexionar. Y si soy maduro, voy a entender y voy a aprender algo de eso. Porque la Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Si ustedes aquí examinan todo lo que se les da, estoy seguro que no van a retener todo, porque ustedes son personas ya todos maduros, trabajando, muchos en la obra del Señor, van a saber sopesar esto. Y van a saber que hay muchas cosas que uno tiene como base, pero que no necesariamente las va a estar predicando. ¿Entiendes? Porque son lo que está detrás del entramado. Entonces uno tiene que ir discerniendo las cosas que va a compartir y lo que no va a compartir así abiertamente. Hay también conversaciones que se pueden tener para profundizar con personas que tienen un criterio más amplio, más avanzado, más profundo. Entonces, cuando dice aquí el autor, la afirmación tricotomista de que nuestro espíritu es ese elemento nuestro que se relaciona más directamente con Dios en adoración y oración,
no parece recibir respaldo de la Biblia. A menudo leemos que nuestra alma adora a Dios y se relaciona con Él en otras clases de actividad espiritual. A ti, Señor, elevo mi alma, alaba alma mía. Estos pasajes indican que nuestra alma puede adorar a Dios, alabarle y darle gracias. Nuestra alma puede orar a Dios, como Ana implica cuando dice: soy una mujer atribulada de espíritu, que he derramado mi alma delante de Jehová. En los escritos hebreos siempre se suman sinónimos para enfatizar algo. Lo que ella estaba diciendo, que en su parte inmaterial, no en su cuerpo ella no tenía problema, pero en su interior sentía una tribulación. Y había derramado su interior delante de Dios, su alma, su espíritu, lo que fuera. Por eso decía: estoy atribulada en mi espíritu y he derramado mi alma. Entonces, esta forma gramatical hebrea, en este caso son sinónimos. Como lo plantea ella, son sinónimos porque la forma de escribir hebrea era así: era un sinónimo, otro sinónimo, otro sinónimo. Entonces, muchas veces el apóstol Pablo escribe también así. El mismo Señor hizo enseñanzas de esta manera cuando habló de servir, de adorar a Dios, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Era ir sumando para darle énfasis a algo. El idioma español, hermanos, es un poquito pobre en eso. Los adjetivos, la forma de adjetivar no es poética. Uno puede escuchar las noticias, los periodistas de repente cuando se repiten mucho en estas cosas, las frases hechas ya, no tienen mucha creatividad, y de repente algunas autoridades hablan en forma coloquial. O sea, forma coloquial es cuando uno usa términos medios domésticos, así cuando hablan entre gente que tiene mucha confianza. Entonces, de repente, por ejemplo, algunos políticos dicen: bueno, hay que hacer la pega. Una frase en televisión uno esperaría una cosa distinta. Cuando uno está conversando con amigos, dice: bueno, tenemos que hacer la pega. Pero hay otros términos, el idioma es más rico, pero no se usa así. Entonces, la Biblia, hermanos, la forma de hablar hebrea es tendiente más a lo poético, a enfatizar las cosas con abundancia de palabras. Los griegos son más dados a lo otro, al hecho concreto, a resumir y a dar la esencia de las cosas. Entonces, en los escritos de la Biblia tenemos nosotros estas dos partes. En el Antiguo Testamento todo lo hebreo, y en el Nuevo Testamento por ahí hay una mezcla, porque los que escribieron en griego, pero ellos eran en gran parte fruto e hijos de la cultura hebrea, como Pablo, por ejemplo, que era un ejemplo muy especial. Ahora, cuando dice aquí, hermanos, en la página 196, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso este versículo no habla claramente de las tres partes del hombre? La frase espíritu, alma y cuerpo en sí misma no da resultados concluyentes. Pablo está probablemente apilando sinónimos por razón de énfasis, como se hace a veces en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Luego, en Marcos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, si seguimos el principio de que tales listas de términos denotan partes del hombre, si añadimos espíritu a esta lista y también tal vez cuerpo, entonces tendríamos 5 o 6 partes del hombre. Pero esto ciertamente es una conclusión falsa. Es mucho mejor entender que Jesús está apilando sinónimos generales para hacer énfasis y demostrar que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. De la misma manera que Tesalonicenses, Pablo nos está diciendo, no está diciendo que el alma y el espíritu sean entidades distintas, sino simplemente que llamemos, como llamemos a nuestra parte inmaterial. Él quiere que Dios continúe santificándonos por completo para el día de Cristo. Y después vienen aquí, hermanos, los beneficios de sostener la dicotomía, pero dice con unidad global. O sea, nosotros podemos, por fines de estudio,
decir, bueno, el hombre tiene esta parte y esta parte. Pero la esencia del ser humano es que somos una cosa. Y que cuando una cosa se afecta, afecta a la otra porque están inevitablemente conectados. Claro, están totalmente conectados. Entonces no es que hoy día una persona diga tengo una enfermedad en el cuerpo, no, porque la enfermedad en el cuerpo, si es una enfermedad física, le va a traer una preocupación. ¿Y la preocupación qué puede provocar en una persona? Estado de ánimo distinto, ya un desánimo, si de repente el médico le dice, mira, ahora, a ti que te gustaba esto, por ejemplo, ahora ya no lo vas a poder hacer. Eso, hermano, cualquier limitante que tenga que ver con lo físico, que a problema. Un día conversaba con una hermana de la fe, que ya tiene como, no sé cuánto, cerca de 80 años ahora. Sí, debe tener, rayando en esa edad. Entonces le prohibieron manejar de noche. Simplemente, entonces ella estaba muy emocionada, que ella tenía que ir a renovar cédula de conducir, y pidió oración por eso. Entonces, después cuando pasaron los días, se me ocurrió preguntarle cómo le fue. Entonces me miró con una cara así como de tristeza y me dijo que le habían colocado esa limitante. Entonces me dijo, ¿y eso duele? Pero si no le hubieran colocado esa limitante, un riesgo para ella y para los demás. Porque ella tiene que manejar un tramo entre Osorno y hacia las Lumas. Ese asfalto que inventaron ahora, hermano, que en las noches no se ve nada. Y con una lluvia, peor todavía, que el clima de este tiempo. Entonces venir a estudios bíblicos en la noche y ahí manejar como 8 kilómetros, pero igual es un tramo peligroso. Una vez hubo un choque, hay un cruce que hay entrando, el último cruce que hay, o sea, el primer cruce que hay de aquí hacia Puyehue, en el fondo Copihue ahí. Entonces, pero el dolor que ella sintió, claro, es fuerte. Entonces, algo físico no afecta todo el ser de la persona. Si en ese momento yo no le he pedido, hermana, ¿usted podría coordinar el taller? No sé, porque se afecta a todo, hermano, se afecta a todo. Entonces, esa es la esencia de entender esto. Yo creo que no vamos a terminar de entender al ser humano, pero cuando tenemos a alguien enfrente y esa persona nos pide ayuda y nos dice, ¿sabe, pastor, tengo un problema espiritual? O sabe, hermano, tengo un problema espiritual. ¿Qué es lo que la gente ve como un problema espiritual? Situaciones que afectan su interior. Desánimo, no tengo ganas de ir a la iglesia, a la hora del culto parece que un espíritu me empieza a adormecer. En este tiempo no es extraño, usted está calentito. Entonces, tengo un problema espiritual. Entonces, hermanos, a veces hay situaciones que una persona de repente pasa muchas horas sin comer. ¿Y qué siente? Un bajón físico. Cansancio, falta de hidratos de carbono, falta de combustible, tómese un café, tómese un, no sé, haga una pequeña merienda, porque eso es lo que recomiendan los médicos ahora, que uno no coma solamente 3 o 4 veces al día, sino que coma de cierta edad arriba, cada 3 horas por ahí un poquito, un bocadillo, el tempé, bocadillo. Bocadillo o bocadillo, no sé. Entonces, a veces un problema espiritual, hermano, no es tan espiritual. ¿O qué han sabido ustedes, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas con la glándula tiroides? Siente una de cosas raras que capaz que la queramos llevar a un culto de liberación. Y va donde el médico le achunta con el diagnóstico, porque también es importante eso, para que le dé los medicamentos adecuados. El que cura no es el médico, el que cura son los medicamentos. Eso hacen la tarea. Entonces, si le acierta con el diagnóstico, a los días la persona, ¿y todavía tiene el problema espiritual? No, hermano. Me pasó. ¿Y cómo le pasó? Con algo totalmente físico.
Entonces, ahí, hermanos, vemos nosotros una interacción que hay, pero absoluta, entre la parte física, una glándula del cuerpo, que es capaz de desordenar los pensamientos, la mente, y por ende también el ánimo, que afecta todo el espíritu de la persona. Entonces, ahora que eso esté radicado aquí, esté radicado allá, solamente Dios puede ver. Solamente Dios puede ver, y por eso los hermanos siempre dicen, voy a ir al médico, oremos para que el Señor guíe a los médicos. Esa es la oración más sabia. Porque tampoco uno puede confiar en los médicos. O sea, al final es confiar en un hombre. O tampoco confiar que el pastor le va a dar la palabra, esa palabra infalible. No, si el pastor no es el Papa tampoco que le da la palabra así infalible. Siempre, hermanos, hay las cosas que pasan, hay que investigar un poquito más. Cuando alguien dice, esto me duele, lo mismo que cuando uno va al médico. El médico, uno puede decirle, mire doctor, tengo este dolor hace tiempo, quiero que me dé este calmante porque a mi esposa o a mi hermano le hizo bien. Los médicos no andan así, o sea, le van a dar una serie de exámenes que a veces uno no sabe para qué sirven, porque de repente por ahí le meten algunos exámenes que están de más, pero igual la única forma de que el médico sepa es viéndolo por dentro. Y como él no lo puede ver por dentro, están las máquinas y lo va a mandar a hacer este examen, este otro examen, y ahí el médico va a poder pensar, mire, los riñones están bien, esto está bien, por lo tanto el problema tiene que estar en esto, así que va a tomar usted esto. Porque el médico vio. Ahí está el examen, los resultados, los índices y todo esto. Pero hermanos, nosotros que tratamos con seres humanos integrales, alma, espíritu, mente, hay muchas cosas que pueden estar siendo afectadas en una persona y que solamente Dios puede darnos sabiduría para entender. El Señor miraba a la persona y sabía. Nosotros no sabemos. Pero tenemos que fijarnos en la revelación que Dios nos ha dado. Hermanos, estamos en la hora del café. Era la 20, ¿no es cierto?